reconocidos especialistas de la educación en el Perú. Por una parte, el señor Hugo Díaz, que ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación. Buenos días. Buenos días. Y por otra parte, Idel Wexler, pedagogo conocido y ex viceministro de Educación. Y lo que queremos, naturalmente, es que nos expliquen cuál es la importancia de este concurso que ha tenido lugar ayer para nombramiento de profesores en el Perú, en el que han postulado 227.000 profesores de nuestro país, de los 350.000 que hay en el sector público, es decir, 2/3 partes de los profesores. Señor Hugo Díaz, como presidente del Consejo Nacional. Bueno, estos concursos se vienen haciendo desde el año 2010 ya primero con la carrera pública magisterial y ahora con la reforma magisterial. Y la importancia de estos concursos es que están basados en el mérito, es decir, no hay profesor que ingrese al sistema educativo por recomendación, sino compitiendo con otros profesores. Con el transcurso de los años estos concursos han venido perfeccionándose y prácticamente son inexistentes las denuncias de robos, de copio de pruebas. Y lo importante sí en este marco es que desde el 2010 hasta ahora las cifras de postulantes se mantienen, ¿no? De esos 220.000 profesores que se presentan, pues más o menos hay 100.000 que están trabajando, pero hay entre 100 y 120.000 que buscan empleo, que quieren entrar. Y ahí eso plantea un problema con la formación docente, ¿no? Y es que estamos formando más profesores de los que deberíamos formar. Y entonces el problema se va agrandando. En las universidades la cantidad de estudiantes en la carrera docente es hay una sobreoferta de profesores respecto a la demanda que tiene el país. Exacto. ¿De qué proporción más o menos? En este momento más o menos son 120.000 los que serían de sobreoferta. ¿Y por qué la gente escoge ser maestro, básicamente? Básicamente saben que son carreras que no se pagan mucho. Así es. Además hay oferta en todo el Perú, ¿no? ¿Por qué se escoge esa? Básicamente porque es una carrera en la cual los profesores trabajan mediodía, no trabajan de 8 a 1 o de 1 a 6 de la tarde. ¿No? El pago no es muy grande, pero el tener 6 horas, 8 horas libres le permite un segundo empleo. ¿La carrera es fácil respecto a otras carreras? El ingreso es relativamente mucho más fácil. El ingreso es más fácil. El ingreso y los costos de la carrera también son más casi en cualquier lugar del Perú. Exacto, hay un instituto pedagógico, ¿no? Eso es la oferta. Así es. Es curioso, en las escuelas cuando uno pregunta a los niños en provincias qué quiere ser, policía o maestro, ¿no? Sí. Que además son las dos presencias del Estado que tienen más cercanas, ¿no? Así es, ¿no? Es por la oferta que hay y la cantidad de peruanos que tenemos, algún familiar maestro también influye mucho. Señor Wexler, parte de los que no prueban esos exámenes pueden ir al sector privado, pero aparentemente hay una tendencia más bien a que profesores del privado quieran ir al público. Explíquenos, por favor, eso es un poco inesperado, ¿no? Habitualmente el número de postulantes ha sido alrededor de 180.000, desde el año 2009 hasta ahora. Pero en los últimos 6, 7 años hay profesores que trabajan en colegios privados que no tienen estabilidad, que ganan poco, que no pueden desarrollarse profesionalmente y que más bien aspiran a entrar a una institución educativa pública, ya sea en inicial, primaria o secundaria. Este es un fenómeno muy interesante porque tiene que ver con la precarización de la educación privada en algunos sectores marginales de las ciudades metropolitanas. Entonces un maestro entra a la carrera, si bien tiene un sueldo bajo, pero tiene un sueldo seguro y puede capacitarse y puede tener concursos de ascenso, etcétera, etcétera, que aún son muy débiles, pero es una tendencia importante. Es que, claro, hay un mito de que todos los colegios privados pagan bien, eso no es verdad. Claro, es un porcentaje relativamente pequeño. Hay un dato interesante, que da la encuesta de hogares, ¿no? En la encuesta de hogares, cuando se obtiene el promedio de cuánto gana un maestro público y un maestro privado,
la diferencia son 500 soles, es decir, el maestro público está en un promedio de 1.800 soles y el privado está en 1.300. Estamos hablando de un porcentaje considerable. Ahora, sin embargo, hay muchas quejas contra el gobierno que es hostil a la educación privada. Sí. No, yo lo que creo es que en el marco de la ley y de la Constitución, la iniciativa privada y la libertad de enseñanza como un carácter subsidiario en el país está bien. El tema está en que últimamente, yo diría que siempre, pero ahora más, hay mucho controlismo. El ministerio tiene, ya desde hace muchos años, como 7.000, 8.000 especialistas que bajan a los colegios, van a los privados y les imponen una serie de obligaciones burocráticas. Las famosas UGELes, ¿no? Te dicen que siempre se quejan de que las UGELes los vuelven locos. Claro, entonces un poco que recortan la posibilidad de libertad, la posibilidad de innovación. Ahora, con esto no quiero decir que el ministerio no debe supervisar, pero, y también en los públicos, hay un esquema paralelo del Ministerio de Educación a la Dirección Regional y de UGEL, y todos juntos, a veces con la exigencia de papeles y más documentos, no permiten... tocado un tema álgido, perdón, porque justo lo acaba de mencionar, porque olvidar, ¿se le debió dar a las regiones la facultad de controlar la educación? Porque él dice que en el medio ambiente las cosas han sido desastrosas. En salud ha habido muchas críticas y en educación también. ¿Cree que se debería recentralizar? No, yo creo que hay que mantener la educación pública, los colegios por convenio con instituciones como Fe y Alegría y otros que funcionan bien, y la educación privada. Pero en el caso de la educación pública y estas otras formas, lo que hay que hacer es potenciarlas, darles autonomía, fortalecer el papel del director. No creo que no me he entendido el sentido de la pregunta. Si es que las regiones deberían seguir teniendo las potestades que tienen en educación o deberían volver al Ministerio de Educación. Es una buena pregunta, no te la había escuchado bien. Yo creo que debe haber un punto central. Entre el año 2006 y 2011 un fraccionamiento, las regiones hacían lo que querían. Y ahora hay una especie de centralismo desde Lima. En mi opinión debe haber una postura mixta, debe haber algún nivel de vínculo. Les explico. Un director regional es evaluado por el presidente regional. Debería también ser evaluado por el ministerio para que cumpla las políticas nacionales. Hay que buscar puntos de conexión con el órgano rector. Ahora, yo quisiera decir que la ministra Martens comienza bien con el tema de la carrera, porque en el gobierno de Humala solamente ingresaron 8.000 como nombrados. Y actualmente la ministra Martens desarrolla 3 concursos. Uno para nombramiento, que es el de ayer, 20.000. Claro, y que va a pasar ahora a las instituciones educativas. El otro concurso es el concurso de ascensos, que ya se cerró el 20 de mayo la inscripción y yo sugeriría que se amplíe. Y ahí no sabemos todavía el número de plazas, pero los profesores van a poder ascender desde la segunda hasta la 7ª. Y el tercero, si bien es un tema complicado, como lo hemos visto con Hugo, por fin se va a hacer una evaluación de desempeño. Entonces son pasos muy importantes que hay que apoyar y naturalmente hay que mejorar como toda obra humana. Hay uno de los aspectos, por ejemplo, que comentábamos en la pausa, que está en todos los diarios regionales, y es la cantidad de gente que se queda afuera porque llegó 5 minutos tarde. Yo entiendo que si eres maestro la puntualidad tiene que ser una de las características fundamentales, pero es verdad también que hay gente, los concursos se hacen en determinadas ciudades y hay gente a la que le cuesta 3 días llegar al punto donde va a dar su examen. No sé si podría darse, no sé si ese es un asunto atendible. ¿Cómo lo ven? Porque las quejas están en todas, en 800 profesores que no llegaron, 600 que no llegaron. Son un número importante según cada lugar, ¿no? Eso es cierto. Quizás una alternativa sería desconcentrar
mucho más los locales en donde hay que evaluar a los profesores, ¿no? Me imagino que pierdes control también, ¿no? O sea, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, por un lado, porque si no se hace, se podrían estar perdiendo buenos postulantes. Exactamente. ¿No? Señor Wechsler, lo que dice usted nos lleva a concluir que está mejorando la educación pública. Sí. Sin embargo, la privada, dijo usted, que está precarizándose. Paradójicamente, la respuesta es, sin embargo, que haya control del Estado. Al sector que usted dice que está precarizándose, ¿debe hacerse menos control o mejor control? Mejor control. De acuerdo. Pero un control que no anule la autonomía del colegio y el empoderamiento del director. A ver, ¿podría explicarnos un ejemplo? Porque como padres de familia, también a veces sentimos que cuando un colegio privado no hace lo que nos parece, te estrellas contra una pared. Porque esto es más o menos como un club como un club privado, y acá estas son las reglas del colegio, si te gusta bien, y si no, cámbialo de colegio. No es fácil buscar un punto medio, ¿no? Lo sé, Pati, pero el Ministerio es un órgano rector de la educación nacional y debe velar por la calidad del servicio. En el caso de los colegios particulares, también tenemos a Indecopi. Entonces, lo que los colegios privados, que hay muy buenos, estamos hablando de los colegios. Pero son los menos, ¿no? Sí, son los menos. Los muy buenos, que gracias a Dios existen. Pero hay un gran sector de buenos. En la Asociación de Colegios Amigos, en ADECOPA, creo que se llama, en el Consorcio de Colegios Católicos y en ADCA. Pero en estos colegios hay que supervisar para acompañarlos, pero no pidiéndoles papeles, documentos. No burocratizar, ¿no? Claro. Muchas gracias, señor Wechsler, por sus explicaciones, señor Hugo Díaz, y bienvenido que haya habido este concurso ayer. 8:59, hacemos una pausa, titulares de la hora, y regresamos a Ampliación de Noticias.